Hola, buenas. Para esta práctica de la instalación de la línea de tensión constante a 100 voltios, en el apartado básico de esta práctica, en la primera parte, deberemos medir la impedancia de la línea con 1, 2 y 3 transformadores. Para ello, montamos la línea de 100 voltios pasándola por varias cajas de registro, de las cuales, mediante fichas de empalme, derivamos una salida a los primarios del transformador con la mínima potencia, y luego por los secundarios del transformador lo sacamos a los altavoces, los cuales previamente habremos medido de la impedancia con el medidor de impedancia Promax P005. Vale, en la primera parte instalaremos la línea de 100 voltios, que es esta que tenemos aquí montada en este panel, y mediremos su impedancia con el medidor de impedancia. Para ello, primero debemos instalar la línea. La tendremos hacia esta ficha de empalme, la pasaremos por estas dos cajas de registro y mediante fichas de empalme haremos unas derivaciones a los siguientes transformadores. Conectaremos el primario de cada transformador con la mínima potencia, aquí, aquí y aquí, y luego de la salida del secundario será la que conectaremos a los altavoces. Como hemos mencionado, conectaremos el primario de cada transformador a la mínima potencia, mediremos la impedancia del altavoz para poder saber a qué salida del secundario debemos conectarlo. En este caso, este altavoz nos ha dado una impedancia de 3,6 ohmios, por lo tanto lo conectaremos a la salida de 4 ohmios. Repetimos el proceso en el siguiente transformador. Lo conectamos a la entrada de menor potencia, medimos la impedancia del altavoz, el cual nos da 7,1 ohmios, por lo tanto lo conectaremos a la salida de 8 ohmios. Y en el último transformador repetimos otra vez el proceso. Volvemos a medir la impedancia del altavoz, que nos da 3,6 ohmios, y lo conectamos a la salida del secundario de 4 ohmios. A continuación, desconectamos dos de los transformadores para medir la impedancia de la línea con un transformador. Primero la medimos con un solo transformador. Para ello conectamos la línea a los bornes del medidor de impedancia, lo ponemos la medida en 2000 ohmios y le pulsamos a test. Nos da 1500 ohmios. Ahora conectamos un segundo transformador y volvemos a hacer la medición. Nos da 1100 ohmios. Y por último conectamos el tercer transformador y volvemos a medir la impedancia. 600 ohmios. Y ahora con esta tabla podemos observar con mejor detalle las medidas que hemos obtenido en esta parte. En la segunda parte del apartado básico de la práctica deberemos ajustar la línea a 100 voltios. Para ello conectaremos un móvil a una mesa de mezcla a los cortes 1 y 2 mediante un cable mini jack a jack, y por la salida de main del canal izquierdo de la mesa de mezcla lo conectaremos a un amplificador de línea de 100 voltios, del cual sacaremos por los bornes del 0 y 500 ohmios la salida de la línea mediante conectores de banana a lo que será la instalación. La pasaremos por varias cajas de registro y en la última caja sacaremos una ficha hacia un transformador. Por la salida del secundario del transformador conectaremos una caja acústica a la que previamente habremos medido la impedancia con el medidor de impedancia para saber en qué salida de secundario deberemos conectarla. Y por último, con el polímetro mediremos la tensión en alterna de la línea de 100 voltios para poder ajustarla.
Realizamos el conexionado conectando el cable de móvil a las entradas de línea de los cortes 2 y 3 de la mesa de mezclas y a la salida de audio del móvil. Por la salida de main conectamos el canal izquierdo a la entrada de auxiliar del amplificador de línea de 100 voltios. Y la salida la conectamos entre el 0 y el 500 ohmios. Después, en la línea de 100 voltios, cogemos en una de las cajas de registro y mediante una ficha de empalme sacamos una derivación hacia uno de los transformadores. Lo conectamos en la entrada de menor potencia y por la salida del secundario lo conectaremos a la caja acústica por la salida de 8 ohmios, ya que previamente hemos medido la caja acústica con el medidor de impedancia. Conectamos el cable a la caja acústica, ajustamos el PFL lo enviamos al amplificador y emitimos ruido rosa con el móvil y con el polímetro medimos en la ficha, medimos en tensión alterna a 600 voltios y ajustamos la línea hasta que oscile en 100 voltios. Y apagamos el amplificador. En el apartado avanzado mantenemos el conexionado de antes, con la única diferencia de que conectaremos en serie un rollo de cable de 100 metros con una sección de 0,5 milímetros cuadrados para medir las pérdidas que se producen en una línea de 100 voltios. Primero, aplicando ruido rosa, encendemos el amplificador y medimos la tensión que llega al altavoz. Y nos llega a unos 3,5 o 6 voltios. Después debemos montar en serie el rollo de 100 metros. Desconectamos la línea y conectamos en la misma ficha de empalme el rollo de cable, uno de los extremos. Y después, mediante otra ficha, empalmamos el otro extremo del rollo de cable a nuestra línea de 100 voltios. Volvemos a reproducir ruido rosa y medimos la tensión en el altavoz. Vemos que nos llega unos 3,1, 3,09 voltios. Ahora por último debemos medir la resistencia de la línea. Primero debemos desconectar el rollo de cable, hacer un empalme en uno de los extremos para crear un bucle infinito de resistencia y medimos la resistencia en el otro extremo. Vemos que nos da unos 20 ohms de resistencia. Finalmente, con las medidas que hemos obtenido, podemos llegar a la conclusión de que en una instalación a tensión constante de 100 voltios, las pérdidas son mínimas.